Canal 22 les presenta 1000 jóvenes con uno de los encuentros estelares de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta ocasión con David Huerta, ganador del premio Phil en lenguas romances. Vamos inmediatamente a enlazarnos a este encuentro con jóvenes, precisamente, que forma parte de uno de los sectores más destacados que promueve la feria, con el objetivo de formar lectores, formar nuevas generaciones que se acerquen al libro, a la literatura, y en este caso con el ganador de este premio, que ya se ha hecho una tradición, que no solamente con otros autores de géneros muy diversos, sino precisamente con quienes obtienen este premio. Desde 1997 se lleva a cabo un encuentro en el que los chicos, las chicas tienen la oportunidad de participar con preguntas, de cuestionar sobre temas literarios, políticos y sociales. Se dirigirá a ustedes para referirse a la poesía, a la vida, a la obra publicada por David. Se va a dirigir un poeta de la India, del país invitado de honor de esta edición de la Feria Internacional del Libro, Subro Bandopalai, y es quien comenzará esta charla con todos ustedes. Nuevamente, sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todos ustedes que están aquí hoy en este acto, yo diría sagrado en palabras indias, y muchas gracias a la Feria de Libros por invitarme, muchas gracias a David Huerta. Yo me siento muy honrado y es un acto divino para mí de poder estar aquí entre ustedes. David Huerta para mí es mi maestro. Eso es una cosa aparte. David Huerta nació en la Ciudad de México en 1949. Su primer poemario fue publicado en 1972, El Jardín de la Luz. Desde entonces ganó varios premios. Antes de recibir este premio Phil, recibió, entre muchos otros, el premio Javier Villaurrutia en 2005, el premio nacional de Ciencias y Artes en 2015. Es poeta, traductor y ensayista, columnista en el periódico El Universal, y es, como dice él mismo, es quijotesco. Es un gran amante de Miguel de Cervantes. Su obra cuenta con varios títulos destacables e importantes para la poesía universal. Entre ellos cabe mencionar primero Huellas del Civilizado, un poemario que a mí personalmente me llamó la atención hacia una manera verdaderamente nueva de escribir poesía. Fue el momento cuando yo, como mero estudiante de poesía, buscaba con cierta locura una poesía rica en imaginación, en sintáctica, en la osadía que cada joven aspira a tener en su poesía. Cito a David: «Te ha crecido la barba y dices que todavía estás confundido. Habla con quien te oye, habla de poesía, ignora todo y abre los ojos otra vez, carajo». Ese verso, esa frase, habla de poesía, ignora todo y abre los ojos otra vez, a mí realmente me abrió los ojos. Exactamente son los versos que llevaron hacia la poesía, llevaron hacia la poesía davidiana, o yo siempre digo davideña, inequivocablemente suya. Más tarde descubrí el gran poema extenso, Incurable. Quizás es el poema más extenso escrito en castellano en siglo XX. Es el gran poema de la segunda mitad, cuya comparación sería con La tierra baldía de T.S. Eliot. Un poema dividido en 9 capítulos, una gran prueba
de revivir la gran poesía cuya analepsis nos dejará con el sabor del poder de la imaginación, del grandísimo poder de edificar algo tan fundamentalmente monumental en nuestro mundo que carece de la llamada mágica de la ideología alguna. Como gran lector de poesía clásica, David Huerta sabe cuán difícil es trazar una palabra sobre el papel blanco que realmente merezca la pena. Y así nos lleva hasta el punto de la imaginación que a nosotros nos carece de encontrar. Por ejemplo, en el mundo clásico era más fácil de edificar. Cada obra monumental de arte, de arqueología, de arquitectura, de poesía, tenía una ideología o religiosa, o filosófica, o de otros dogmas políticos. Pero en este mundo nos falta esa ideología, en este mundo nos falta esa ventaja de la ayuda de la filosofía que David ha superado con su obra monumental incurable. Desde que lo leí yo, esas 700 páginas, en un viaje a través de Himalayas durante casi un mes, yo me hice adicto a la poesía davideña, y me hice incurablemente davideño. Y espero que todos ustedes sean también incurablemente davideños, viviendo en este país donde vive David Huerta. Paso la palabra a Ángel. Hace unos momentos, cuando charlábamos a propósito de cómo convendría llevar a cabo o proponer llevar a cabo este diálogo, pensábamos justamente en el tenor de la intervención de Subro, que si de algo veníamos aquí a hablar, venía aquí David a hablar con ustedes, era de la poesía. Por supuesto, pensamos en hacer como una especie, como ocurre en todas las páginas en línea, como una suerte de apartado de preguntas frecuentes para ver si a partir de ahí podemos orientar un poco la charla. La pregunta obvia, en este caso, es ¿qué es la poesía? Que la hace uno todo el tiempo, incluso aunque se asuma como lector de poesía, finalmente dicen, bueno, ¿qué es? Yo quiero proponer un par de puntos de partida, son dos citas de dos poetas franceses de la primera mitad del siglo XX. La primera es de Pierre Reverdy. Dice, la poesía es la forma más ardiente y más imprecisa de la vida. Hay otra más de Paul Valéry, tal vez un poco más específica en cuanto a la propia composición de los poemas. Valéry dice, la poesía, esa oscilación prolongada entre el sonido y el sentido. A mí me gustaría, David, entonces comenzar, sobre todo aprovechando que Subro se refirió precisamente a la importancia vital que había tenido para él el conocimiento de tu poesía en términos de lo que sostiene aquí, de lo que sostiene Reverdy, para referirse a una forma ardiente pero imprecisa. Si quisieras comenzar a darnos algunas imprecisiones a propósito de la poesía. Sí, bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Habría que contarlos, a ver si de veras son 1000. Si son menos, hay que sacar a unos los que sobren, son los que no les interesa la poesía. Bueno, primero que nada, antes de empezar a abordar sobre lo que plantea Ángel Ortuño, tengo que decir un par de cosas por lo pronto sobre esta mesa. Quiero hacerles ver, primero que nada, porque ellos no lo dicen con toda claridad, pero yo lo voy a decir, estoy junto a dos de los poetas que yo más quiero y más admiro, ¿sí? Uno es de Guadalajara, Ángel Ortuño, ¿sí? Cuyo libro reciente, Gas Lacrimógeno, me hizo llorar y me hizo reír a carcajadas. Ustedes no están para saberlo, pero les cuento estas intimidades de mi vida sentimental, ¿sí?
Gas Lacrimógeno es un libro extraordinario con un espectro fabuloso que va desde lo más serio hasta lo más chusco, lo más desternillante, lo más absurdo. Es un libro total, aunque es un librito de apenas, creo que no llega ni a 100 páginas. Sí, son poco menos. Poquito menos de 100 páginas. De Subro hay que contar la historia tan bonita de nuestra amistad, porque descubrió por ahí, o alguien le pasó mi correo electrónico, y nos empezamos a cartear por correo electrónico y nos hicimos grandes amigos sin habernos visto nunca personalmente. Eso ocurrió apenas ahora, en estos días, gracias a la FIL. Entonces, estamos aquí 3 poetas: Ángel Ortuño, Subro Bando Pazllay y yo. Esa es la semejanza. La diferencia salta a la vista porque yo soy como 50 años mayor que cada uno de ellos. ¿Sí? Yo soy el viejillo, desbaratado, pero muy enjundioso. Voy a tomar entonces el tema, voy a abordar el tema que plantea Ángel, porque es una pregunta que está allí, está ahí todo el tiempo, así como trémula, esperándonos para que le entremos, para que la formulemos nosotros en espera de una buena respuesta. Acepto los términos de las dos definiciones de poetas franceses que tú nos pusiste sobre la mesa, lo de Reverdy y lo de Paul Valéry, y pongo a su lado una muy sencilla pero muy útil, sobre todo en términos, digamos, escolares, que es la definición del poeta inglés Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, que dice, porque además es muy amplia, dice: la poesía está hecha con las mejores palabras puestas en el mejor orden posible. ¿Sí? Es lo suficientemente amplia, pero no abusivamente amplia, ¿sí? Pero ninguna de estas 3 definiciones, ni Valéry, ni Pierre Reverdy, ni Coleridge, se desbordan en esas habladurías un poco vaporosas que sirven de poco, como la poesía es una expresión altísima del espíritu, que quién sabe qué querrá decir eso, ¿sí? Porque son las formas de hablar o de plantear ideas que en el fondo no son ideas, son aire caliente, ¿sí? Son palabras con las que uno cree que va a lo seguro, ¿sí? Espíritu es una palabra muy vitaminada. Alto también es una palabra muy difícil, ¿no? Abismo, águila, resplandor, esas palabras de trato difícil, ¿sí? Y que los irresponsables creen que pueden utilizar así nomás, ¿sí? Para decir algo cuando en realidad no dicen nada. Ardiente e imprecisa, dice Reverdy. Efectivamente, creo que la palabra ardiente le queda a la poesía de prácticamente todos los tiempos. Y sin embargo, la palabra imprecisa creo que está acotada históricamente. ¿Sí? La palabra imprecisa se refiere a la poesía que proviene del romanticismo a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que cultivó con toda deliberación la vaguedad, la brumosidad, diríamos así, la imprecisión en la poesía, para aludir a sentimientos difíciles de acotar y de poner en palabras, es así, absolutamente precisas. Lo de Valéry me llama increíblemente la atención. Habla del sonido y el sentido, ¿verdad? Sí, del sonido y el sentido, y de un columpiarse yendo de uno al otro en una oscilación prolongada que me hace pensar sobre todo en los poemas largos. No vayan a creerle a la gente que les dice a ustedes que los poetas escriben cosas chiquitas, ¿sí? Y que por eso la tienen fácil. No es verdad. Hay poemas larguísimos que son más largos que muchas novelas y que son poemas con toda la barba. Entonces, eso de la extensión es falso, ¿no? El colmo es el haiku, esa forma japonesa muy compacta, o los epigramas, ¿verdad? No, la poesía se escribe en un montón de formatos y es de todos colores, sabores y pelajes. La definición de Coleridge me sirve, y además no solamente me sirve y me resulta iluminadora, sino que me parece que es verdad, que las mejores palabras puestas en el mejor orden posible, definición de la poesía,
También nos ayuda a pensar en la poesía en términos más amplios que van más allá de los libros de poesía culta. Por ejemplo, de Eliot o de Paul Valéry o de Ramón López Velarde, esos poetas serios que llamamos más o menos poetas cultores de la poesía elevada, ¿sí? De tono elevado, porque la poesía se manifiesta de muchas maneras. Cuando yo cité el libro de Teresa González Arce, Los días hábiles, dije, voy en una cita de Teresa González Arce, lo que ella dice sobre las canciones, que tanto le gustan, lo voy a aplicar a los poemas. Cuando ella dice canción voy a poner poema, y donde ella dice canciones voy a poner poemas, ¿sí? En ese ensayo, antes y después del pasaje que yo glosé y que reelaboré, hay casi una afirmación que dice que los poemas que más le gustan también por su valor poético. Entonces, la poesía es mucho más amplia que el poema culto, que el poema que está en los libros, que a veces nos intimidan y que no queremos leer porque creemos que no los vamos a entender, ¿sí? También está en las canciones que nos gustan, alguna mínima porción, ¿sí? También está en los dichos, en los proverbios que tienen ritmo, que tienen sonoridad, cualidades de la poesía. Claro, que no justamente creo que, sí, por favor. eso pensaba comentarte en una entrevista reciente que leí, que te preguntaban esto, que salían a relucir los tópicos a propósito de la lectura, de los desalentadores índices de lectura y todo esto, que decían, bueno, México es un país donde se lee muy poco, y donde se lee muy poco, la Cenicienta, la muñeca fea es la poesía, porque si se lee poco, se lee todavía menos poesía. Salían con ese enorme tópico estadístico y tú decías, no señor, se lee mucha poesía. Se lee mucha poesía, se escuchan muchas canciones y se aman muchas canciones, se memorizan muchas palabras puestas ahí en la canción o en el poema con una intención expresiva. ¿Sí? En el momento en que hay una intención expresiva, en que hay una voluntad de conmover o de convencer a quien nos escucha o nos lee, en ese momento despunta la posibilidad de la poesía. Estoy hablando de lo que podemos llamar el lenguaje intencionado, ¿sí? El lenguaje que lleva dentro de sí la intención de comunicar con elocuencia, de una manera incluso bella, ¿no? Lo que uno trae en la cabeza o en el corazón. En ese momento, cuando está esa voluntad en la gente, hay un vislumbre de lo que puede llegar a ser poesía. Está en los proverbios, está en los dichos, voy a decir una cosa que es un poco, la tosa, ya me canso un poco de eso, pero los albures mismos que cultivamos tanto y tan irresponsablemente los mexicanos, tienen una intención expresiva también. Implican un intercambio, ¿ves? Y un duelo. Pero bueno, las canciones de ronda infantiles, ¿sí? Las canciones infantiles son uno de los sustratos de la poesía. Estoy hablando, pues, de una visión muy amplia, muy incluyente, una palabra que está muy de moda ahora, que está muy en el candelero, la palabra incluyente, en términos de la poesía. La poesía es mucho más que eso que a veces nos intimida y que está en los libros, muchas veces en los libros de texto, que no solamente nos intimidan a veces, sino que hasta nos fastidian. No digan que yo dije esto, pero bueno. Entonces, allí hay una amplitud de la expresión poética que yo considero tema de un debate continuo. Por ejemplo, un debate en el que me metí hace unos meses y que me trajo muchos problemas. Yo creo que las canciones de Joan Manuel Serrat, las letras de las canciones de Joan Manuel Serrat, tienen un cierto valor poético, ¿sí? Pero que las de Silvio Rodríguez tienen muchísimo menos. Entonces, ahí hay un debate, ¿no? Porque los admiradores de Silvio Rodríguez me llenaron de improperios y sacaron mi nombre a la vergüenza pública y dijeron que yo no sabía nada de poesía. Y después de 70 años de andar dando a estos temas, fue un poco desalentador que me dijeran eso, pero yo lo dije con toda convicción, ¿sí? Hay muchas letras, por ejemplo, las letras de Bob Dylan en inglés, ahí hay un problema, ¿verdad? Están en otra lengua. Algunas sí me parecen poéticas, otras me parecen mucho menos, me parecen baladas muy, muy superficiales, pero otras me parecen francamente poéticas. Las letras de las canciones, los juegos de ronda infantiles, fíjense ustedes,
Voy a contarles algo rápidamente, antes pues, estoy hablando mucho, esa es mi debilidad. ¿Sí? No solo hablo mucho, sino que a veces me desbarranco y doy clase. Ustedes ya tuvieron suficientes clases, estamos a media semana. ¿Sí? Les voy a contar un cuento, muy chiquito, pero a mí me gusta mucho. Y no nos salimos del tema. Y además es un cuento que les va a servir para explicarse una expresión común, una expresión que probablemente han oído ustedes o han leído. ¿Sí? En un pueblo había 2 niños jorobaditos. ¿Sí? Era un pueblo que estaba junto a un bosque. Y entonces uno de los niños entró en el bosque a pasear y se le hizo de noche. Se perdió y no sabía cómo regresar al pueblo. De pronto empezó a oír unas voces que venían de los árboles, ¿sí? Y le llamaron mucho la atención, ¿sí? Porque esas voces cantaban algo que él entendía muy bien, decía lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3. Y entonces le encantó lo que estaba oyendo. Quiere decir que de lunes a miércoles hay 3 días. Y él siguió la idea, pero la siguió con la misma forma que estaba oyendo y que le estaba entrando por los oídos. Y se puso a cantar al unísono y con la misma tonada de esas voces extrañas. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, jueves y viernes y sábado 6. Y entonces aparecieron en las frondas de los árboles los espíritus del bosque, las hamadriadas, las ninfas de los bosques. Y le dijeron, eso estuvo muy bien. Y como premio por tu acierto en ese canto, le vamos a quitar la joroba y la vamos a colgar aquí del árbol. ¿Sí? El niño regresó a su pueblo sin la joroba y su otro amigo le dijo, ¿pero qué fue lo que pasó? Él le contó esta historia y el otro muchacho esperó a que se hiciera de noche y se metió al bosque. Y oyó cantar a las hamadriadas, a las driadas del bosque. Eso que ya saben ustedes, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Y dijo, esa es mi oportunidad. Y domingo 7 dijo, no. Le dijeron los espíritus del bosque, eso no. Y en castigo te vamos a poner la otra jorobita del muchacho anterior. Y ahí termina la historia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por dónde creen que van las ideas de esta pequeña fábula? ¿Sí? Fíjense ustedes bien cómo dice el canto de los espíritus del bosque. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Pero no me vayan a salir con el domingo 7, ¿verdad? Porque eso no pega. ¿No pega en qué? En la secuencia rítmica de lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Ese es un canto incantatorio, es un canto mágico, probablemente para permitir que el tiempo siga fluyendo. Probablemente, y es la explicación más sencilla y más bella, para pasarlo uno bien, porque le entra por el oído una melodía rítmica que contiene una idea, que consiste, no puede ser más sencillo, en que de lunes a sábado hay 6 días, ¿sí? Pero que no podemos meter en esta secuencia algo que no viene al caso, el domingo 7. De ahí viene la frase que dice, si alguien dice algo inoportuno, dice, no me salgas con ese domingo 7. ¿Sí? De ahí viene, de esta fabulilla. Entonces, lo que están haciendo los espíritus del bosque es poesía. Ese canto numérico y semanario es un canto poético, que tiene ritmo, que tiene capacidad de impregnación, que nos permite memorizarlo y por lo tanto repetirlo cuando nos convenga o cuando nos dé la gana. ¿Sí? Entonces, esto no es una definición de la poesía, Ángel, pero sí es, creo yo, una ilustración de muchas de los rasgos que están en la poesía. ¿Sí? El ritmo, la secuencia verbal, la idea
todos esos ingredientes forman parte de la poesía. Claro, de hecho, a mí me parece que si antes de esto, de lo que acabas de comentar, hubiéramos hecho esta especie, no de ejercicio estadístico, sino casi de voto a mano alzada, preguntando quiénes aquí leen poesía, se habrían levantado muy pocas manos. Me parece que ahora nadie dudaría en levantar la mano precisamente por esta circunstancia de saber que estamos todo el tiempo rodeados por fenómenos que son centrales en la poesía. El ritmo, el placer de la reiteración, el placer de la expectativa, de estar a la espera de qué es lo que va a ocurrir y encontrarnos con aquello que sucede siguiendo una pauta rítmica ya previamente establecida. Yo creo que es un disfrute que comparten todos ustedes mayoritariamente en las canciones, pero también es algo que impregna incluso el habla cotidiana, incluso la fluidez de una charla o de una conversación con los amigos, de una conversación en un corro, en un grupo, tiene mucho de eso, mucha de esa armonía, y es más sencillo pensar si está uno hablando en voz alta, y eso lo hace a uno sentirse bien, y me parece que eso es una experiencia poética cotidiana, que no se remite a este registro que tú decías, intimidante a veces, de la poesía culta y de la poesía de solamente en los libros. Exactamente, entonces es una forma de ver la poesía más amplia, más, creo yo, más generosa, tanto con los lectores o con los auditores, con quienes escuchan, cuanto con los poetas y los autores de buenas letras de canciones y todos aquellos que utilizan el lenguaje con esa intención, con esa voluntad comunicativa o expresiva. Bueno, yo quiero decir que quiero hacer una observación al margen de lo que dijo Subro. Que dijo que yo era quijotesco, ¿sí? Voy a matizar lo que dijo Subro. Yo no soy quijotesco, yo soy cervantófilo, ¿sí? Yo soy amante, fanático de Don Miguel de Cervantes y por supuesto de lo que hizo, porque Don Quijote no siempre me cae bien, no siempre, a veces a uno lo impacienta y esto. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Si a ustedes les preguntan quién es el más grande autor de la literatura española, de la literatura de nuestra lengua, van a decir muchos de ustedes, porque así lo aprendieron, y eso no quiere decir que no sea verdad, ¿sí?, que es Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Y van a decir, ¿y por qué es famoso? Porque escribió una novela que se llama Don Quijote. Termina el examen, ahí termina el examen. ¿Quién es el más grande autor de la literatura española? Miguel de Cervantes. ¿Y qué fue lo que escribió? ¿Por qué es famoso? Porque escribió un gran libro que se llama Don Quijote de la Mancha. Pues está bien, pero en cuanto empieza uno a averiguar, se da cuenta de que Don Miguel de Cervantes siempre, a lo largo de toda su vida, se consideró poeta, ¿sí? Escribió Don Quijote verso. Escribió, hay muchos versos en Don Quijote, muchos versos, muchos poemas. Es un muestrario de cómo se escribía poesía y en qué forma se escribía poesía en aquella época, a principios del siglo XVII. Una maravilla. Es una manera de leer el Quijote, como un libro sobre la poesía europea de aquellos años. Pero no era famoso entonces, ni lo es ahora como poeta. Y una de mis causas en la vida, de las causas que yo defiendo, es reivindicar continuamente a Cervantes como poeta. ¿Sí? Muy bien, me está poniendo palomita Subro, porque yo les voy a contar dónde trabaja en Nueva Delhi. ¿Sí? Subro nació en Calcuta, ¿sí? Es una gran ciudad, con Bombay y Nueva Delhi, donde se habla la lengua bengalí, que es su lengua, ¿verdad? Y también el español, hace rato le preguntábamos a Ángel y yo, si se traducía en su cabeza para hablar español, y Subro dijo de una manera muy bonita, yo hablo español directamente, ¿sí? No pasa del bengalí al español en su cabeza para traducir y hablar, habla directamente en español, y su español, como pudieron comprobar, es prácticamente perfecto, con un dejo de acento español, porque el español de España, porque allá lo aprendió. Pero a lo que voy es a que me gusta que me apruebe mis opiniones sobre Cervantes Subro, porque él trabaja en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi.
Entonces, allí hay algo bien interesante. Yo te pido que te sumes a la causa de reivindicar a don Miguel como poeta, porque era un poeta extraordinario. Y yo todo el tiempo estoy diciendo, era muy buen poeta. Y claro, los profesores que saben tanto me dicen, pero había poetas mejores en su época. Pues claro, pero es muy buen poeta, ¿no? Denle chance de ser poeta, que es lo que siempre quiso ser, a pesar de que él mismo se boicoteaba, ¿no? En uno de sus poemas dice, confesando su poca gracia, ¿no? Gracia en el sentido de don del cielo, dice, yo que tanto trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. ¿Sí? Y tú dices, ay, don Miguel, no se ponga usted así, ¿no? Pero esa manera de hablar de él mismo, que no recibió la gracia, el don celestial, el don divino de ser poeta, es en realidad un gesto de cortesía con quienes lo están oyendo o quienes lo están leyendo en ese momento. Y es lo que hacen todos los oradores, ¿no? Dicen, yo que no soy digno de hablar ante este ilustre auditorio, de todas maneras me voy a atrever, aunque sea una responsabilidad, a dirigirme a ustedes, para tratar de convencerlos de que la poesía tiene algún sentido. ¿Sí? Se llama falsa modestia, y no hay que creerlo. Eso de que Don Quijote, Cervantes no era poeta, no hay que creérselo, porque más adelante en el mismo poema cuenta la historia de que lo llega a saludar el dios Mercurio de parte del dios Apolo, ¿sí? El dios Apolo manda al dios Mercurio a reclutar a don Miguel de Cervantes para ir a la guerra entre los poetas malos y los poetas buenos, a encabezar el ejército de los poetas buenos contra los poetas malos. ¿Y saben ustedes cómo saluda Mercurio a don Miguel de Cervantes? Le dice, oh Cervantes, oh Adán de los poetas. Adán de los poetas, es decir, padre de todos. El padre de todos. Adán es el primer hombre, el Adán de los poetas es el primer poeta. Ahí está la verdadera opinión sobre su propia poesía de Cervantes. Pero ya me fui por las ramas, ¿verdad? Perdónenme. No, bueno, pero podemos aprovechar estas ramas y este follaje porque precisamente ahora que hablamos de Cervantes y del Quijote, hay un episodio que me sirve para preguntarles a ambos a propósito de esta cuestión de la poesía, si ya ha sido referida justo como ritmo, si ya se ha visto que está tan relacionada con aspectos tan profundamente enraizados a cada idioma, ¿qué pasa cuando se la lleva a otro idioma? ¿Qué pasa cuando se piensa, como dijo Subro, directamente en otro idioma? En el Quijote, ustedes recordarán, hay un episodio, el donoso escrutinio del cura y el barbero, cuando se culpa a la lectura de esos múltiples libros de caballería, se les responsabiliza de que el sano juicio de Alonso Quijano se haya vuelto un cerebro seco. Toman por asalto la biblioteca y comienzan a condenar a la hoguera algunos de esos libros, y hay una opinión a propósito del cura respecto a una traducción de un libro donde dice que precisamente como la traducción jamás devuelve a esa condición original o devuelve con mucha desventaja, ese libro, esa traducción va a la pira. David, tú has traducido poesía, Subro se desenvuelve también en dos lenguas, y pensando directamente además en ellas, cosa asombrosa. Me gustaría mucho que comentaran, que charlaran con quienes ahora nos acompañan a propósito de esta cuestión. ¿Cómo podemos, por un lado, afirmar que la poesía está profundamente arraigada en ese idioma y cómo se puede llevar a otro, casi a cualquier otro idioma, por distante que parezca? Sí. Bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención y luego le doy la palabra a Subro, ¿sí? No estoy seguro, ya él nos contará si se desenvuelve solamente en dos lenguas, porque sabe bengalí, sabe inglés, ayer lo vi hablar inglés, sabe español y no sé qué más, hindi. 4 lenguas. Nosotros nada más hablamos chilango y tapatío, 2 lenguas. Entonces. Tlajomulca a veces. ¿Eh? Algo de Tlajomulca. Algo de Tlajomulca, sí. Estamos en desventaja con Subro, pero bueno, hay una discusión entre quienes piensan que la traducción de poesía es inútil o es una
actividad condenada de antemano al fracaso, porque la poesía es intraducible o es imposible traducir, porque la poesía se expresa en la lengua en que fue concebida, ¿sí? Esta posición es un poco desalentadora, ¿no? Porque dice, bueno, pero entonces ¿qué voy a hacer con la Divina Comedia? Tengo que aprender italiano, o con la poesía de Subro Bandopadzhai, tengo que aprender bengalí, ¿sí? Y para eso está la traducción. Y es un hecho que se traduce mucho, y que la traducción, los textos traducidos, nos sirven enormemente para ampliar nuestros horizontes. ¿Por qué? Porque hay quienes sostienen no que la traducción de poesía es una empresa destinada al fracaso desde la salida, desde el punto de partida, sino que sostienen lo contrario. Dicen, la poesía es aquello que vale la pena traducir, precisamente, ¿sí? Antes de más o menos orientarme dentro de la Divina Comedia, yo leí naturalmente traducciones, ¿sí? No una, sino 2 o 3, 4, quizás más, y después, con algún esfuerzo y el diccionario al lado, la pude leer en italiano. Mi italiano pues es así como medio tambaleante, pero me pude orientar a lo largo de algunos meses en las páginas de la Divina Comedia, gracias al diccionario. Hay gente que dice, he conocido españoles, ninguno de nuestros amigos, pero algunos españoles que dicen, aunque el Quijote esté escrito según tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, en español, la lengua que conoces, no lo puedes entender porque lo escribió en español y tú no eres español, ¿sí? Esta es una de las más grandes tonterías que puede haber, y ahorita les voy a demostrar por qué lo es. Pero los voy a demostrar así, pero con documentos, ¿sí? Es una expresión muy rancia y muy desagradable del nacionalismo, ¿sí? Es una enfermedad del espíritu, una enfermedad mental muy latosa, el nacionalismo. Es falso que no podamos entender el Quijote porque somos mexicanos y Miguel de Cervantes era español. La prueba está aquí, ahí viene la prueba, ¿sí? Una de las palabras que usa unas cuantas veces a lo largo de la novela Cervantes es la palabra arriero, ¿sí? Es una palabra perfectamente normal, aunque seamos habitantes de la ciudad, sabemos qué es un arriero y qué es lo que hace un arriero, ¿o no? ¿Verdad? ¿Hay alguien que no sepa qué quiere decir la palabra arriero? No, todos saben, ¿verdad? Así lo espero. Bueno, pues en las ediciones anotadas del Quijote que se leen en España, hay una anotación, efectivamente, dice, no entienden, dice, palabra arriero, nota a pie de página, explicación. Arriero, mulero o asemilero. Entonces, pues estos españoles están perdidos. ¿Cómo no saben qué quiere decir arriero, una palabra tan normal en nuestro país? ¿Sí? Y así muchas otras expresiones, como la muy mexicana, que no se usa en España, luego, ¿sí? Niño, tráeme el detergente que estoy lavando la ropa. Ahorita, luego, ¿sí? Que no es posponer 2 veces una cosa, sino hacerla de inmediato, ¿sí? Eso todos lo entendemos. Los españoles de ahora no lo entienden y está en el Quijote. La explicación es preciosa porque dice así. La explicación sería, tendríamos la explicación a la mano si hubiera venido Cervantes aquí y hubiera aprendido expresiones mexicanas que luego se llevó allá al escribir el Quijote. Pero como no vino nunca a México, ¿de dónde salieron esos que llamaremos mexicanismos? No sé si, ¿verdad? Salieron del habla común de la España de su tiempo. Formas de hablar en la España del siglo XVI y XVII, que se conservaron en México, en las comunidades campesinas de nuestros hermanos indígenas, a lo largo de todo este tiempo, mientras que se perdían en España. Es un fenómeno extraordinario, y de eso estoy hablando, de la traducción de una lengua a la otra, ¿sí? De una lengua a la misma lengua, ¿sí? El español de España y el español de América. Así es que no hace falta que seamos
españoles para que amemos el Quijote. Basta que abramos el libro y lo leamos, lo entendamos y lleguemos a amarlo. Pues estoy seguro que la mayoría de ustedes, si lo leen bien, no como una obligación, sino como una elección libremente tomada, van a llegar a amarlo como Joe y Subro y Ángel hemos llegado a amar el Quijote, por muy diferentes razones, nunca por las mismas razones, ¿sí? A mí me encanta por su frescura, por su jovialidad y por su inmensa sabiduría, ¿verdad? Ya me fui otra vez por las ramas y estoy hablando otra vez mucho. Subro, la traducción, por favor. Solo voy a dar un ejemplo de mi propia lengua, del bengalí. En el siglo XIV se tradujo Ramayana, el poema épico escrito en sánscrito, del sánscrito al bengalí. Y el traductor, en términos de hoy, lo llamaríamos traductor, pero en la historia de literatura bengalí lo consideramos el Adán de poesía bengalí, el que tradujo el poema épico de Ramayana al bengalí. Lo que hizo él fue un cambio radical en la estructura y en los personajes, que Ram, el personaje principal, que en el norte de India es un dios, es avatar de Vishnu y varios otros dioses hinduistas, pero en Bengala, en la región de Bengala, que hoy en día se encuentra en el este de India, un estado que se llama Bengala, y en Bangladesh, un país. En nuestras tierras, Ram es un hombre que tiene mucho miedo a su mujer y que llora. Un hombre de norte de India nunca llora. Ese es el estereotipo de Ram que se crea ahí. Y para crear el ámbito, lo que hizo fue cambió completamente la vegetación original del poema épico. Y porque los árboles que se crecen en el norte de India, que es prácticamente desértico, y el este de India es un lugar completamente lluvioso, es un lugar húmedo. Nosotros somos gente húmeda, y pues Ram tuvo que ser un hombre húmedo. Y por primera vez se vio a llorar al personaje fuerte de Ramayana original. Y los árboles eran completamente diferentes. Y ese texto se lee todavía, escrito en el bengalí del siglo XIV, pero todavía se lee, y se lee con palabras olvidadas del pasado. Claro, eso es ahora sale con nota al pie, pero esa vegetación con nuestros árboles, con nuestras flores, con nuestras frutas, nos hizo creer en el personaje ficticio Ram, que es como uno de nosotros, que no viene de Hindustán, a lo que llamamos. Pues eso, traducción. Es como aclimatación en todo sentido, ¿no? Claro. Y mejoramiento en alguna forma. Sí. Mejoramiento en alguna forma, por Dios, ¿no? O sea, por términos de hoy sería la parte, el mejoramiento más importante fue quitar la parte machista de Ram, Sí, exacto. hecha en siglo XIV, siglo XV. Exactamente. Sí. Bueno, a ver, perdón. No, adelante. Ahora sí voy a hablar poquito. Me está diciendo Dulce María, la jefa Pluma Blanca, que los dejemos hablar a ustedes, pero yo los veo que están muy dormiditos. No voy a decir esto, a ver qué le parece a Ángel. Un poema se escribe en una lengua, y si es un poema bueno, es capaz de producir ciertos efectos, conmover a la gente, persuadirla, hacerla soñar, propiciar que su imaginación vuele. Bueno, esos efectos fueron conseguidos por medio de ciertas disposiciones dentro del poema. Traducir creo que consistiría en conseguir efectos parecidos con medios diferentes. Va por ahí la cosa, creo yo.
incluso si tenemos que adaptar, como la historia que nos cuenta Subro, y mejorar o cambiar, ¿verdad? Cuando yo he intentado traducir con metro y rima, que es dificilísimo, he tenido que hacer sacrificios o ajustes o acomodos dentro de un poema que los muy exigentes me dicen que adulteran o cambian el poema imperdonablemente. Pero creo que si conseguí algunos de los efectos del poema original, la traducción es viable, digamos, es incluso buena. Por eso existe la palabra versión. Versión, exactamente. Versión, exactamente. Son versiones. Bueno, pues yo creo que esto es también un punto de inflexión para escuchar las versiones de ustedes a propósito de lo que hemos estado comentando aquí. Ya vimos que el asunto este de decir quién lee poesía, podemos dejarlo como una cuestión sobreseída porque todos leemos poesía todo el tiempo, pero aquí sí hay otra parte un poquito más específica. Yo creo que para quienes entre nosotros aquí escriben poesía, también hay un asunto en la que me parece que sería importante que oyéramos su opinión, porque la poesía tiene una segunda traducción. A todos ustedes aquí, a quienes escriben poesía, luego de leer algo de lo que han escrito, yo podría asegurarles que no falla invariablemente la pregunta ¿qué me quisiste decir? Como si aquello, por ser un poema, requiriese necesariamente una traducción y haber sido pensado antes de otra forma y después manipulado de cierta manera para que sea un poema. Estamos viendo que se trata de sí cierta manipulación para producir determinados efectos, pero que no es tanto un querer decir, sino un decir. Entonces, realmente a mí me gustaría escuchar a algún joven colega que se refiriese a su experiencia de la escritura de la poesía, así le ha ocurrido exactamente esto, que diga una cosa y crean que no está escribiendo poemas sino adivinanzas, o que está narrando algo también, que dejan una vez uno escribe un poema, a mí me pasó una vez con un librito mío que en la reseña crítica dijo, Ángel Ortuño escribe cuentos, pero luego se le olvidan o le aburren sus propios cuentos y los termina de otra manera y entonces los parte en pedazos y dice que son poemas. Asombrosamente descubrió cómo trabajo. Entonces me parece que creo que todos aquí queremos oír, si hay jóvenes colegas aquí entre nosotros, cómo es que trabajan, cómo enfrentan este asunto de la poesía. ¿Alguien por ahí levanta la mano? ¿Algún joven rapero? Por ejemplo, rapero, también. Sí. Eso requiere una habilidad verbal asombrosa. Ya lo creo. Vocabulario, sí. Mientras se animan a preguntar o plantear alguna opinión o alguna idea sobre la poesía, les quiero contar que también he descubierto una gracia inmensa en los poemas, pero no en la parte de los poemas que está, por así decirlo, afuerita de los poemas, ¿sí? En los títulos de los poemas. Y descubrí esto en algunos títulos de los poemas de Ángel Ortuño. Hay un poema de Ángel Ortuño, voy a citar 3 títulos, ¿sí? Que son mis favoritos de su último libro. Hay un poema que se llama ¿Qué te hiciste, musa, que estás tan suavecita? Otro poema se llama ¿Cómo que se murió si me debía? Y otro que puede hacer una especie de cartelón a la entrada del poema, dice: el asunto de este poema puede cambiar sin previo aviso. Entonces la poesía puede estar también en los títulos de los poemas. Bueno, adelante, por favor. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Habrá micrófono? Pasen la voz a ella, por favor. Bravo. Ya me puse nerviosa. Me gustaría expresarle antes que nada mi admiración. Es un gran escritor para mí.
Y personalmente, ahora que habla de el sentir de los poemas y las canciones, uno de mis poemas favoritos de usted es Algunos deseos. Y me encantaría saber qué sentía usted al escribirlo. ¿Cuál es el poema? Algunos deseos. Algunos deseos, no me acuerdo muy bien de ese poema, pero bueno. Te voy a decir por qué. Porque yo me sé muchos poemas, pero no míos, sino de poetas que realmente admiro. Yo no me admiro mucho a mí mismo, ¿sí? Pero ya recuerdo el poema, ¿sí? Ahí está la palabra deseo, son propósitos, son como invocaciones, ¿no? Que ocurra esto, que ocurra aquello, ¿sí? ¿Te acuerdas que así es el poema, no? Entonces, la idea es, bueno, pues una forma de entrar en el futuro precisamente con esa herramienta tan falible que es la esperanza, ¿sí? Entrar en el futuro. Esa es una de las hazañas que puede uno cumplir a veces, que es controlar el futuro, que casi parece imposible, y sí se puede, ¿sí? Por lo pronto, cuando uno se propone, cuando uno expresa, ojalá ocurra esto, ojalá pase lo de más allá, está con esa esperanza muy débil, tratando de poder poner en lo que todavía no ocurre lo que quisiera. Eso es lo que sentía, muy conmovido, ¿sí? Gracias. Gracias a ti. Otra persona, ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Buenas. Primero que nada, de lo poco que yo lo conozco, muy poco, yo siento que lo admiro de lo muy poco que lo conozco, que sea hoy. Pero de lo que ha platicado y todo eso de su vida, sí me ha inspirado en mucho, la verdad. Así como para preguntarle una pregunta. Una pregunta, obviamente, ¿no? Lo primero que nada, ¿qué lo inspiró a ser un poeta? ¿Qué lo inspiró? Sí, esa es una pregunta aparentemente difícil, pero creo que en la mayoría de los casos, si los poetas son honestos, tienen que contestar como te voy a responder ahora yo, ¿sí? Lo que me animó a ser poeta, no sé si es el caso de Subro y de Ángel, pero yo voy a hablar por mí, ¿sí? A mí lo que me inspiró o lo que me llevó a ser poeta es leer poesía, así de sencillo. Yo tuve la fortuna de crecer en un ambiente muy propicio entre escritores, periodistas y poetas. Mi papá era poeta, es una figura nacional, un gran poeta, que se llamaba Efraín Huerta, ¿sí? Nació en Guanajuato, aunque tenemos raíces jaliscienses, porque mi abuelo era de Colotlán. Y por lo tanto mi papá tenía muchos amigos que eran también poetas. Entonces cuando me preguntan, por ejemplo, una variante, ¿no? ¿Cómo entraste en contacto con la poesía? Dije, bueno, antes de entrar en contacto con la poesía propiamente, con los poemas, conocí a los poetas en persona, aunque yo no sabía que eran poetas, eran unos señores que eran amigos de mi papá. Sí, en la adolescencia supe que habían escrito libros y los leí con avidez y muy asombrado, ¿no? Bueno, porque decía, qué cosas tan raras hacen los amigos de mi papá, y naturalmente leí los poemas de mi papá. Pero leí sobre todo poetas de lengua española, y algunas traducciones, empecé a leer también traducciones, y hubo un poema es un poema muy conocido, pero que me produjo una auténtica conmoción, hermano, ¿sí? Que es un poema que se llama Canción de Jinete, de Federico García Lorca, ¿sí? Que empieza diciendo: y aceitunas en mi alforja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Entonces, ¿por qué nunca va a llegar el jinete a Córdoba? Porque va a morir antes de llegar a Córdoba, ¿sí? Ahí hay planteado un misterio
porque no sabemos si lo van a matar, si le va a dar un ataque al corazón. Lo único que sabe es que aunque galope a toda prisa en su jaca negra y valerosa, ¿sí?, nunca va a llegar a Córdoba, porque la muerte que lo está mirando desde las torres de Córdoba lo van a alcanzar antes de que llegue a la ciudad. Me pareció un poema misteriosísimo, fascinante, y me dejó temblando, man. Temblando, así dije yo. Esto que consiguió Federico García Lorca, estaba el nombre del autor, es algo que a mí me gustaría conseguir, aunque fuera mínimamente. ¿Me entiendes? Y entonces, la conmoción de la poesía leída fue lo que me llevó a decidirme, muy tímidamente al principio, con mucho miedo, con una sensación de voy a hacer el ridículo. Y mírame aquí en Guadalajara rodeado de amigos. No digo que haya tenido éxito, porque es una palabra muy chocante, pero sí me he conseguido muchos amigos, también poetas, colegas, camaradas, que son poetas. Gracias a la poesía, mi vida ha tenido mucho sentido. Aquí está, ¿sí?, los amigos, los lectores, gente curiosa, ¿sí? Estoy jugándomela contigo, por eso es que me conoces poquito, a ver si cuando me conozcas más no dices chasco. Ya, muchas gracias. ¿Había alguien más hacia acá? Buenas tardes. El día de hoy yo le quisiera preguntar, para usted qué considera más importante hoy en día? ¿Hablar de los sentimientos o plasmarlos en la literatura? Que lo podemos sentir como imaginarnos y descubrir un panorama más amplio. ¿Hablar de los sentimientos O escribirlos. Perdón, o sea, demostrar los sentimientos en acciones o escritos para poderlos dejar a la imaginación y poderlos como ir descubriendo. En un poema. Sí, ok, muy bien, está bien, entiendo, ¿sí? Primero hay que ver que los sentimientos están asediados por todos lados, ¿sí? Sometidos a un asedio constante, a un amago, a una amenaza, ¿no? Para deformarlos, para extinguirlos, para neutralizarlos, ¿sí? Ahora, yo te quiero decir algo, los sentimientos, tendemos a pensar que los sentimientos son muy valiosos, y lo son, pero no son menos valiosos que las ideas, ¿sí? Yo siempre he vinculado el mundo sentimental y afectivo con el mundo del pensamiento, ¿sí? Estoy sintiéndome así, pero creo que vale la pena examinar ese sentimiento a la luz de mi pensamiento. Son palabras que riman, por favor, sentimiento y pensamiento. Piensa en eso, ¿sí? Entonces, ya se animaron, Ya, perfecto. Muy bien, a ver. Entonces, aquí, por favor. Hay tiempo suficiente, así que adelante. De eso se trataba esto. Bueno, en sí, mi pregunta es... no se oye. Bueno, quiero... Ahora sí. Ok. Bueno, mi pregunta es un poco relacionada en cuanto a mi experiencia escribiendo lo que yo llamaría tal vez un poema. Y pues quiero preguntarle a usted, la primera vez que yo escribí un poema fue a la necesidad de expresar un sentimiento, el cual yo sentía que estaba dentro de mí sin poder expresarse. Entonces, mi pregunta es, ¿qué fue lo que lo orilló la primera vez a escribir un poema? Ajá. Sí, en alguna forma lo que le contesté a ella, ¿dónde estás? Sí, a él, perdón, fue la conmoción de leer un poema que me hizo cimbrar hasta la raíz del pelo, ¿me entiendes? Eso, pero primero fue la conmoción, ¿no? Y después, de verdad, o sea, no se me notó, pero yo sabía que era lo que me estaba pasando con ese poema de García Lorca. Pero ese fue el primer momento. En el segundo momento, yo pensé, ¿seré capaz de hacer esto? De poner una palabra detrás de otra y conseguir un efecto como el que, aunque sea remotamente parecido al que consiguió Federico García Lorca conmigo. Ese es el momento en que despunta la vocación, el deseo, la gana de escribir.
Es muy posible que si estás leyendo a César Vallejo, a Jorge Luis Borges, a Juan José Arreola, a López Velarde, lo que escribas y te emociona, lo que escribas se parezca mucho a lo que acabas de leer. Y eso no tiene nada de malo, es lo que yo llamo el grado cero del plagio. ¿Sí? Es natural, creo que nos ha pasado a todos, ¿sí? Se parece, lo que uno escribe se parece a lo que acaba de leer y que tanto lo emocionó, pero después uno se va desprendiendo y buscando lo que llaman la propia voz, ¿sí? Pero ese primer momento tiene mucho que ver con la lectura, ¿sí? Puedes leer poco, pero lo que conviene es leer mucho para tener mayores posibilidades, ¿sí? Yo no soy defensor a ultranza de la lectura abundante. Creo que vale. Una vez un poeta chileno muy querido, Gonzalo Rojas, le dijo a un amigo mío: tú eres muy culto y tus amigos han leído muchísimos libros, ¿no? Han leído cientos, miles de libros. Y le dijo: ¿y tú, Gonzalo? Le dijo mi amigo: ¿tú no has leído muchos libros, cientos de libros? Dice: pues yo leo mucho. Eso fue todo lo que le dijo. Pero no le puso un ingrediente cuantitativo. Probablemente se refería a que leía repetidamente un texto o que leía repetidamente unos pocos textos, unos cuantos. ¿Sí? Yo leo repetidamente unos cuantos autores: Cervantes, Góngora, Borges, Antonio Alatorre, a quien mencioné el sábado pasado. Entonces, leer y abrirse los horizontes. Y luego se puede cerrar un poco el diafragma y leer concentradamente las cosas que te han gustado. Ok. Para empezar, quiero mi admiración hacia usted como editor, parte de la Gaceta, y como ensayista. Entonces, mi pregunta hacia usted es: ¿qué se siente ser el primer mexicano en ganar el Premio de Literatura de las Lenguas Romances? Ya ha habido 9 premiaciones, pero usted es el primer mexicano. Quisiera saber qué siente. Te voy a aclarar una cosa, ¿sí? Se siente a todo dar. Pero quiero aclararte una cosa, porque hay que hacerle su justicia histórica al premio Phil, que en alguna época llevó otro nombre, el nombre de Juan Rulfo. Hay que aclarar que yo soy el primer poeta nacido en México, fíjate bien, al que se le da el premio. Antes de mí se dio a 9 poetas. Uno de ellos era un poeta nacido en España y naturalizado mexicano que se llamaba Tomás Segovia. Ya murió Tomás Segovia, y los demás eran cubanos, un venezolano, un francés, 2 argentinos, una uruguaya, ¿sí? Y un chileno. El primer premio Phil fue para un poeta, propiamente un antipoeta, ¿sí? Que lo admiramos mucho. Yo no sé tú, Ángel, pero a mí me encanta, ¿no? Nicanor Parra es era un artista extraordinario, vivió más de 100 años, pero vale la pena la aclaración, ¿sí? Porque se le ha dado a otros mexicanos por nacimiento: a Juan García Ponce, a Carlos Monsiváis, a Fernando del Paso, a Margot Glantz, a Elena Poniatowska. Fíjense estos 2 últimos, ¿no? No, se les dio, perdón, a Elena no, ¿verdad? Bueno, borren eso último. A Margot Glantz sí, ¿y a quién más de los mexicanos? Bueno, ha habido otros premiados, con otros distinguidos con este premio, que son mexicanos por nacimiento. Yo soy el primer poeta nacido en México, de los poetas premiados, al que se le da el premio. Y en el discurso dije: ¡qué barbaridad! Esto lo descubrí examinando. Es muy fácil hacer la lista de los premiados y sacando a los poetas, que fue lo que hice. Dije: son 9 poetas, igual que el número de las musas, ¿sí? Y yo resulté, claro, estaba servida la broma para que los amigos me dijeran: eres el 10º muso, ¿sí? O el pésimo muso, porque está la broma que sigue, Ángel, ¿verdad? Entonces,
me siento maravillosamente bien, ¿sí? Ojalá tuviera la energía de Ida Vitale, porque el premio del año pasado fue para otra poeta, para Ida Vitale, uruguaya, que vivió mucho tiempo en México. Fue muy amiga de mi padre, fue muy amiga de Octavio Paz, dejó un buen legado aquí. La queremos mucho a Ida, tiene 90 años, más, 96 años, y tiene un vigor que ya querríamos los tres juntos que estamos aquí, ¿sí? A mí me lo dan a los 70 años, los acabo de cumplir, y todavía tengo con qué responder, ¿sí? Gracias. Muy buenas tardes. Hace unos momentos que mencionaba que usted leía los poemas de su padre. Mi pregunta es, ¿cree que su padre, el señor Efraín Huerta, influyó mucho en sus poemas? Sí, cómo no, porque naturalmente la poesía de mi padre es algo a lo que me sentí atraído por razones obvias, ¿no? Que hace mi papá, porque la gente habla así de él, porque de repente va y lee sus poemas ante un público. Y yo leí, creo que con gran atención, la poesía de mi papá. Y en la medida en que tú lees a un poeta con atención y luego escribes poemas, pues algo de lo que leíste y te impresionó va a filtrarse ahí en forma de influencia, en forma de decisiones sobre el vocabulario que vas a utilizar, ¿no? Una palabra muy distintiva de la poesía de mi papá es la palabra alba. Y aparecen por ahí algunas albas en mi propia poesía. Sí fue una influencia, y fue una influencia también en otro sentido. Era muy buen amigo mío, fue mi interlocutor. Vi muchísimas películas con él y les comentamos. Vimos, esto no debería decirlo porque me va a quitar mucho prestigio de seriedad, de serio. Vimos cientos de partidos de fútbol, pero no en la televisión, en el estadio, ¿sí? Íbamos a los estadios los domingos, eran largas semanas del lunes al sábado esperando el momento en que nos fuéramos al partido, ¿sí? Partidos dominicales, por supuesto, y esas fueron nuestras actividades principales, hablar mucho de cine, de fútbol y naturalmente de literatura. Y además puso en mis manos muchos libros que determinaron pues mi trabajo, mi manera de pensar, ¿sí? Entonces, claro que fue una influencia muy importante, pero, aquí hay un pero gigante, ¿sí? No es la influencia más importante en mi vida, en términos formativos, como se dice. La influencia más importante en mi vida fue la de mi madre, ¿sí? Ellos, hay muchas historias por desgracia, así, semejantes a esta, se separaron cuando yo era muy niño. Entonces yo crecí con mi mamá y con mis hermanas mayores, con mi abuela, ¿sí? Mi papá estaba allí, iba a la casa a visitarnos, nos sacaba a pasear, me llevaba al fútbol, pero quien a mí me formó fue mi madre. Se llamaba Mireya Bravo, yo soy David Huerta Bravo. Los que me celebran dicen David Huerta Bravo. Pero la importante fue mi mamá, que era una persona muy dedicada a los demás y en especial a las demás. Es precursora del trabajo social en México. Siempre había gente en mi casa, había mujeres que iban a buscar el consejo de mi madre, ayuda algunas veces, trabajó mucho con presas de las cárceles de mujeres en la Ciudad de México, iba a hacer la historia de vida de esas mujeres y se hacía amiga de ellas y en alguna forma se convertía en su guía espiritual o guía de vida, ¿no? Entonces cuando salían esas presas se iban a verla a la casa, siempre a lo largo de la semana nunca faltaba una visita de estas de las expresas que mi mamá había ayudado. Y ver eso y entender lo que eso significaba, ayudar a una gente que está descobijada, desprotegida, desorientada, y hacerlo bien, y sacar adelante una vida digna, decorosa, decente, caray, para mí ha sido una lección formidable. Mi mamá es la luz de mi vida.
Ella empezó mi educación, mi esposo está terminando mi educación, a ver si concluye realmente un día de estos. Hola. Esto no es tanto una pregunta y es más como quería expresar mi sentir al escucharlo usted decir que la poesía puede ser música. Y la verdad eso me ha llevado a pensar ahorita a mi edad que empiezas a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención y empiezas a ver más formas en las que en realidad puedas expresarte. Y la verdad yo no, o sea, yo considero que no tengo mucha, no leo mucho y cosas así, pero aún así siento que con lo que usted dijo, que la poesía, la verdadera poesía está en cualquier cosa, pero el chiste en realidad es ver mucho más allá de ella. Y es lo que en realidad hace a relucir eso y te crea un sentir. Y para crear la poesía en sí tienes que darle alguna forma. Y la verdad eso a mí me parece algo muy admirable porque en sí al darme cuenta y la poesía puede estar en todo, o sea... puede ser el momento, puede ser las sensaciones, o sea, las luces, todo lo que te rodea puede ser en sí poesía y en sí ver mucho más allá de ello lo hace aún mucho más especial para mí. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ver, aquí hay un chico. Ya hay alguien aquí con el está, micrófono. No, a ver, él va, y luego tú, ¿sabes? Ok. Primero, buenas tardes y antes que nada, han hablado acerca de qué es la poesía y su traducción, pero mi pregunta es acerca de la elaboración, siendo los tres poetas, ¿qué es la parte más difícil para ustedes al momento de elaborarla? ¿Cómo? Ok, sí. Bueno, vamos a tratar de contestar, si quieren, Subro y Ángel, los tres. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, bueno, desde luego hay una dificultad muy grande, que es empezar. Muchas veces parece engañosamente fácil, porque se te ocurre una frase. Es una frase que te puede dejar contento, ¿sí? Dice, qué bien suena esto, qué bien ordenadas están las palabras. Probablemente aquí adentro de esta frase hay un poema, virtualmente, ¿sí? En potencia. Pero me ha pasado muchas veces que al desprender de una frase inicial, de poquitas palabras incluso el poema, me encuentro con que el principio es lo que falla, ¿sí? Y eso pone en crisis todo lo demás, ¿sí? Y lo más difícil es que, mira, si se te ocurre esa primera frase, la pones sobre el papel y luego sigues, lo más difícil es que caigas en la tentación de que te guste mucho lo que escribes, ¿sí? No está mal que te guste lo que escribes porque sientes que algo has conseguido. Lo que está mal es la complacencia. No sé si me entiendes, ¿sí? Lo que está mal es la complacencia que como que cierra las puertas de la autocrítica, de la valoración de lo que tú mismo haces, de tu conciencia de lo que estás haciendo, ¿sí? Hay grandes autores, pero yo, por ejemplo, admiro muchísimo a Octavio Paz. Lo admiro mucho, ¿sí? Pero no dejo de pensar que algunas de sus páginas más débiles salen de este gusto que tenía inmenso por lo que escribía. Como si dijera, qué bien me salió esto. ¿Sí me entiendes? Ahí hay un peligro acechando. Eso es lo más difícil para mí. Para mí siempre lo más difícil es escribir. Lo que dice David, estoy completamente de acuerdo con eso. Sobre todo en el caso del poema extenso, esto es una dificultad enorme de seguir con eso, ¿no? Pues yo prácticamente repetiría todo lo que
dijo David, estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, yo diría que tiene que ver justamente con el asunto de las inercias y con el hecho de que al cabo de practicar cualquier arte, cualquier oficio, vas adquiriendo ciertas habilidades. Y a mí me parece que estas habilidades topan con un límite que tiene que ver justo con desaprenderlas en algún momento, con no seguir únicamente la inercia de lo que ya sabes hacer y te deja conforme. Romper con eso que es incluso no tanto el momento de escribir el poema, sino en el momento de revisarlo. Darse cuenta cuando uno lo revisa que se siente satisfecho con el poema, pero solo porque está encontrando la misma limitada oferta de cosas que uno se ofrece a sí mismo. ¿Cómo le va a interesar a más gente? La necesidad de romper con esa inercia sí es un momento complicado. Se desbarata el poema cuando uno lo está rehaciendo y es necesario desbaratarlo. Buenas tardes. Mi pregunta sería que ¿qué es lo que quiere lograr usted cuando lean su poesía? O sea, ¿qué sería su fin o...? Sí. Mira, cuando salen las cosas bien, uno siente algo, ¿sí? Uno descubre probablemente un esbozo de idea, ¿no? A mí me gustaría que eso ocurriera en el lector. La poesía es nada más la mitad del fenómeno, la otra mitad está en los lectores. Uno nada más pone ahí la mitad, ¿sí? Pone ahí la mitad. 6:20. Y la experiencia literaria, como dice Alfonso Reyes, consiste en dos, ¿sí? Dice un proverbio, no se puede aplaudir con una sola mano, no se puede bailar tango solo, tienes que hacerlo entre dos. Lo mismo la experiencia literaria. Entonces lo que yo quiero, lo que me propongo, lo que querría yo que ocurriera, que sucediera, es que la gente sintiera, pensara algo siquiera semejante, ¿sí? Despertar evocaciones, despertar imágenes, ¿sí? En la gente, ¿sí? Hacerla pensar, conmoverla, probablemente. Gracias. Bueno, hay muchas manos levantadas, eso está muy bien, pero estamos prácticamente, lamento tener que fungir como en la chicharra de fin del tiempo, pero bueno, lo dice David, es la mitad de la experiencia, la otra mitad continúa en todos ustedes, en todas las lecturas, en todos los libros. Creo que estamos al límite, probablemente una última, si es muy breve, y con eso y con nuestro enorme agradecimiento a todos ustedes, terminaríamos por ahora la conversación, claro que sigue. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, pues, ¿qué consejo le daría usted a un joven escritor que se inicia en el camino de la poesía? Me gustaría quizás escucharlo de los tres, pero si no hay tiempo, pues nada más del señor David, bueno, por favor. Eso está muy bien. Voy a contestar de un modo muy compacto y breve para que pueda él preguntar y ahí terminamos. Tú, él, pero espérame tantito. O haz la pregunta y contesto las dos de golpe, ¿sabes? Vamos, hazla. Okay. Yo le quería preguntar, ¿qué le aconsejaría a nuevos poetas que no se animan a dar a conocer lo que escriben y sienten? Ok, vamos a contestar. Lo que aconsejo es que lean mucho, desde luego, pero cierto tipo de libros que son muy útiles para los poetas, que se llaman antologías, ¿sí? Antologías de poesía en lengua española, antologías de poesía universal, antologías de buenas traducciones, porque les ofrecen una especie de catálogo para que puedan escoger después caminos que recorrer. Si a mí me gustó Manuel José Otón, en esta antología voy a buscar sus libros y seguro va a ser tu maestro. Entonces, leer antologías, leer una buena cantidad de antologías para después abrir el horizonte, ¿sí? Y leer mucho más, pero sobre todo leer esas 4 letras, leer, mano. Y lo mismo te diría, bueno, quiero decir, tú estás preguntando algo diferente, pero yo diría, vale la pena leer en voz alta los poemas propios a quien más confianza le tengas, ¿sí? No importa que no sea un intelectual, pero puede ser un profesor, puede ser un camarada, puede ser tu vecino, puede ser tu novia, ¿sí? Entonces, creo que el primer acercamiento
a los demás en términos de dar a conocer lo que haces, tiene que ser personal. Después puedes pasar a solicitar una publicación en una revista o en un periódico o inventarlo tú mismo. ¿Cuántos proyectos editoriales no han nacido de esa gana de dar a conocer lo que uno hace? Pero el primer paso probablemente es el contacto personal, ¿sí? Bueno, ya nos quedamos. Mil jóvenes con David Huerta, Premio Phil en Lenguas Romances 2019. Pues qué conceptos tan peculiares, tan interesantes en torno a la poesía ha manifestado David Huerta. Dice, bueno, primero, antes que conocer la poesía, yo conocía a los poetas. Hijo del gran escritor también, Efraín Huerta, creador de los poemínimos, por ejemplo, como un formato particular de la poesía. Dice que los amigos de su papá siempre escribían, sabía quiénes eran, y que poco a poco, lentamente, empezó a darse cuenta de que hacían cosas que conmovían. Federico García Lorca quizá fue el primero que lo golpeó emocionalmente y dijo, a mí me gustaría escribir algo así, ¿cómo puedo crear una sucesión de palabras que me permitan crear esas emociones en alguien? Contar cosas. Hablaron también los jóvenes de su interés por las palabras. David Huerta dice, bueno, pues es que la poesía está también en la vida cotidiana. ¿Cómo se murió? Si me debía. Esa es una frase muy común del lenguaje coloquial que él dijo, bueno, ahí hay una poesía. Hay poesía en muchos lados en los cuales no nos imaginamos que esté presente esta forma, esta manifestación artística. Entre otros consejos que dio a los jóvenes interesados por escribir y quizá por publicar es que no hay que engolosinarse, que un riesgo es que nos guste mucho aquello que escribimos. Les dijo que hay que leer mucho, no necesariamente muchos libros o muchos autores, pero sí hay que leer mucho, quizá repetir los mismos libros, volver a aquellos que nos han interesado, escudriñar en los autores que nos llaman la atención. Pues una charla en la cual nos damos cuenta de las preocupaciones, de los intereses, las búsquedas de los jóvenes que se reunieron en esta ocasión para celebrar, para homenajear y sobre todo para establecer un diálogo con David Huerta. Es una de las actividades que la FIL realiza con el objetivo de acercar a los chicos, las chicas a la lectura, de formar lectores o ir al encuentro de nuevos lectores. Yo estoy segura que después de esta conversación habrá muchos jóvenes que van a acercarse a la literatura, en particular a la poesía, y esto significa que los objetivos se están cumpliendo. Gracias por seguir esta transmisión de Canal 22.